El desplazamiento rompe con unos vínculos que tardaron mucho tiempo en formarse. Son vínculos que se formaron en el lugar de procedencia. Y son vínculos con el exterior de la familia y son vínculos al interior. Se rompe la dinámica familiar. En las familias hay roles asignados, hay roles asumidos y las familias funcionan con eso, ¿cierto? Son unos acuerdos tácitos al interior de la familia, son unos acuerdos que no se hacen explícitos. Cuando usted llega a un lugar distinto del lugar de donde usted es originario y además usted fue obligado a salir de allí, usted salió de allá en contra de su voluntad, llega a un entorno en donde sus habilidades no sirven o son poco valoradas. Estamos en el albergue Azopú. Este es de los albergues más antiguos que tiene la UAO para población desplazada. ¿Cómo están? Ay, ¿qué han hecho? ¿Ustedes son familia? Ay, cuéntenos de dónde vienen. Venimos de la costa. ¿De qué parte de la costa? Departamento de Córdoba. ¿Qué pasó por allá? ¿Por qué se vinieron? ¿Por qué se desplazaron? Amenazas. ¿Amenazas de quiénes? Pues por allá, como le decimos, son los paras. Son los- Nuestro primer desplazamiento fueron la FARC. ¿Qué fue en qué año? No, en enero, En enero de este año. ¿Los desplazó las FARC de dónde? la vereda de Rayo de Tarazá. Y eso es lo que nos ocurre con la población desplazada. Unos son desplazados porque son acusados de trabajar con la guerrilla o de ser informantes del ejército o de ser informantes de los paramilitares. Esa es la tragedia que genera el conflicto en ese país, que aún persiste, como ellos nos lo acaban de decir, es decir, aún siguen existiendo grupos guerrilleros, aún siguen existiendo grupos paramilitares. Y aquí está el Estado que le responde con este albergue. Yo diría que lo fundamental es que existiera la posibilidad de retorno y la garantía de no expulsión otra vez, ¿sí? Que la opción, que quedarse en la ciudad realmente fuera una opción y que quedarse en la ciudad fuera una opción con derechos. Que si una familia decide quedarse en la ciudad es porque va a poder contar con las posibilidades para desarrollarse como seres humanos, como sujetos de derechos. Si eso no es así, vamos a seguir teniendo ciudades que crecerán hacia la periferia, a donde llegarán las poblaciones en situación, a donde llegará la población en situación de desplazamiento y donde se terminarán generando una cantidad de problemas, seguirá siendo caldo de cultivo para una cantidad de cosas. Este es el tercer albergue que estamos visitando esta noche desde la Personería de la Unidad de Derechos Humanos. Es el albergue de la Corporación Vive. Buenas noches. En ese albergue encontramos reunidos a unas mujeres que son cabezas de familia, pero cuéntenos qué hacen a esta hora. Bueno, nosotros acostumbramos a los conflictos que tenemos entre nosotros mismos, los solucionamos entre nosotros. En este momento, como se habían presentado algunas riñas entre las mismas mujeres, entonces estamos conciliando y vamos a hacer un juego de amiga secreta para que haya una mayor integración entre ellas mismas, se conozcan. Vamos a darnos unos obsequios que no son materiales, sino de armonía, de amor, un regalo, una sonrisa, un bienestar. Entonces la idea de la Corporación Vive, que es esta, es que las personas que están en este albergue sientan un calor de familia, un hogar, una nueva, se sientan diferentes a como llegaron. Aquí en este albergue tenemos niños y niñas desplazadas. No obstante las condiciones precarias, nos parece que es un avance que ya en este albergue haya una zona de recreación. Miremos los niños jugando en una especie de parque. El modelo de atención a las víctimas de desplazamiento por efectos del conflicto no garantiza que el desplazado vuelva a su lugar de origen y continúe su vida en condiciones normales. Son muchas las razones para que esto no se dé. Principalmente porque el Estado no brinda las condiciones necesarias de seguridad para volver a las veredas, ya que las personas quedan en condiciones de indefensión expuestos a las acciones de los grupos armados. Hemos llegado ya a la UPDH, a la Unidad Permanente de Derechos Humanos. El equipo de abogados y abogadas recorrimos los 4 albergues de la ciudad. ¿Qué sigue después de esto? Le pasaremos un informe a la UAO, a Bienestar Social, a Gerencia de Población Desplazada, a Procuraduría.
Les contaremos sobre los avances que hay en los albergues, pero igualmente les contaremos sobre las falencias. Haremos sugerencias como Ministerio Público y les diremos de todas maneras que la población desplazada es una población que mientras que esté en el municipio de Medellín, mientras que en esta ciudad, necesita un trato digno, necesita un trato decoroso, y que hay que pensar no solamente en esa población, sino en niños y niñas que fueron desterrados de sus localidades, que fueron desarraigados, y pensar en el restablecimiento que esta sociedad, que este Estado tiene que garantizarle a las familias desplazadas. El desplazamiento forzado viene en aumento y se ha venido haciendo invisible porque en muchas ocasiones se da a cuentagotas. Hasta la fecha, en la Personería de Medellín se tienen más registros de desplazamiento intraurbano que en el año inmediatamente anterior. Esto es difícil de entender si se tiene en cuenta que nuestro conflicto no tiene las mismas dimensiones de las de otros países. Entonces, ¿por qué vamos camino a ocupar el deshonroso primer lugar en desplazamiento a nivel mundial? ¿Qué clase de conflicto es el que realmente tenemos? Gracias por acompañarnos en La Personería TV. Hasta pronto. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 11, Declaración Universal de Derechos Humanos.